Naciones Unidas conmemora esta semana los 75 años de su fundación, cuando el planeta atraviesa una coyuntura especialmente desafiante en medio de la pandemia de COVID-19 y sus graves impactos económicos y sociales. Con ese telón de fondo se inició este martes la tradicional cita anual de la Asamblea General de la ONU. Nunca antes tantos jefes de Estado y de Gobierno habían hecho uso de la palabra en ese ámbito, aunque esta vez no estaban allí en la sala de sesiones en Nueva York, sino proyectados en pantalla gigante en mensajes pregrabados en sus oficinas. Solo un funcionario por cada país podía asistir al hemiciclo. En esa escenografía singular, el secretario general Antonio Guterres realizó un discurso inaugural muy frontal que culminó con un llamado ambicioso y tal vez utópico. El ex primer ministro portugués se detuvo en los estragos que viene dejando el nuevo coronavirus, pero destacó que este drama se suma a las 4 grandes amenazas que el mundo enfrentaba antes de la emergencia sanitaria, los 4 jinetes que él mismo había denunciado en otra presentación en enero. ¿Cuáles? Las tensiones geoestratégicas globales más intensas que hayamos presenciado en años, el cambio climático, una profunda y creciente desconfianza mundial y el lado oscuro del mundo digital. En ese contexto, Guterres defendió el rol de Naciones Unidas, reivindicó el multilateralismo, reafirmó el valor de la cooperación y exhortó a alcanzar un nuevo contrato social a nivel nacional y un nuevo acuerdo internacional que remedie las injusticias históricas de las estructuras de poder mundiales. Incluso llegó a pedir el cese de todos los conflictos armados antes de fin de año. Durante una pandemia, los conflictos solo tienen un vencedor, el propio virus, dijo Guterres. We cannot respond to this crisis by going back to what was or withdrawing into national shells. No podemos responder a esta crisis volviendo a lo de antes o refugiándonos en nuestra caparazón nacional, decía. Para superar las fragilidades y los desafíos actuales, necesitamos más cooperación internacional, no menos. Necesitamos fortalecer las instituciones multilaterales, no abandonarlas. Necesitamos una mejor gobernanza global, no una caótica ley de la selva. La pandemia ha trastornado al mundo, pero ese trastorno ha creado espacio para algo nuevo, añadía. De repente se están debatiendo ideas que antes se consideraban imposibles. A partir de esa alocución de Guterres, en los próximos minutos les proponemos observar cómo está el mundo hoy, qué caminos tiene por delante la comunidad internacional. Y para eso, en una especie de edición a medida de la Mesa de Análisis Internacional, van a acompañarnos 2 de sus integrantes. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación. Y a distancia, desde París, Leo Harari, que también integra el equipo de La Hora Global. Buen día, Leo. Hola, buenos días. Gran saludo. ¿Qué les parece si empezamos con un comentario breve, un primer comentario breve de ustedes sobre el discurso, este que yo estaba reseñando recién? Bueno, fue breve, idealista, en algunos momentos ingenuo, realista en otros momentos, muy ambicioso, y plantea desafíos que cuando tú te empiezas a insertar en la realidad internacional, te das cuenta que aquellos que son detractores de los organismos multilaterales y aquellos que son defensores en realidad están muy de acuerdo en cuál es los síntomas, cuál es el diagnóstico de lo que nos está pasando. El problema son las soluciones. Leo, ¿tú qué conclusión sacaste así, grosso modo? Primero hago una aclaración, y es que estamos abajo de un temporal relativamente violento, así que van a sentir ruido de trueno de vez en cuando. Espero que no se corte la luz. No sé si se oye. Sí, se escucha, sí, que le da un tono dramático a este análisis, entonces. Sin duda alguna, es el fondo sonoro correspondiente, sí. Yo me sorprendí, acostumbrado a leer los documentos de las Naciones Unidas, me sorprendí bastante del discurso del secretario general, porque va una vuelta de tuerca más allá de lo que es el lenguaje diplomático habitual, el cuidado enorme que se hace para no ofender a nadie, el de mantener lo que llaman la universalidad todo el tiempo. Esta vez
parece tomar nota de que hay los que quieren el sistema internacional y los que no lo quieren. Incluso adopta uno de estos neologismos del COVID-19, hablando del vacunacionalismo, criticando las iniciativas de algunos países de acumular las vacunas para sus propios ciudadanos y no transformarlas en un bien público universal que se planteó en Naciones Unidas. En el fondo hay varias críticas a Estados Unidos, sin decir el nombre, por supuesto, pero es como la primera vez en mucho tiempo que yo veo un discurso del secretario general en donde dice, bueno, hay una raya, están los que quieren sumarse para resolver los problemas de la humanidad y los que están solo pensando en ellos, y ellos no son la solución. Segunda cosa que me sorprendió, y por eso me parece importante leerlo, es que tiene propuestas concretas, bastante concretas. Habla de un nuevo contrato social y habla de un nuevo orden mundial. Y plantea cuáles son algunas de las consignas básicas, como la salud pública universal, como un ingreso básico universal. Son cuestiones que son muy políticas, muchos países pueden decir se está metiendo dentro de nuestro propio ámbito político, y sí, es lo que está haciendo. El último punto que me parece marcar, para que después podamos conversar si quieren, es que habla de ir más allá de los estados y de trabajar con la sociedad civil, con los empresarios, con el mundo académico, con los jóvenes, con los movimientos de mujeres. Es decir, que siempre se dijo que había que abrir y había que abrir, pero ahora está haciéndolo como respuesta a aquellos países que rechazan el multilateralismo. En cierto sentido, leyendo con cuidado, está diciendo en aquellos países que tienen gobiernos populistas, nacionalistas, que nos rechazan, vamos a trabajar con sus pueblos. Y eso es también un cambio en el discurso habitual que estamos acostumbrados a oír. Bien. Me parece trascendente. A partir de estas primeras intervenciones de ustedes, creo que lo más interesante va a estar concentrarnos en lo que propone Guterres, ¿no? Pero ¿quieren hacer también algún enfoque sobre el diagnóstico, sobre cómo estamos hoy, cómo está el planeta, de acuerdo con la visión de Guterres? Bueno, sí, en realidad el planeta no está como Guterres quisiera que estuviera y no está como nosotros tampoco quisiéramos que estuviera. La crisis del multilateralismo viene desde hace tiempo, se ha acentuado con esta posición de Trump en Estados Unidos, pero no es un asunto que viene solo de ahí, ¿no? Y no solo esa crisis, más allá del COVID, esto ya no pintaba mal en octubre del 2019, no pintaba bien, perdón, en octubre del 2019. La globalización globalizó muchas cosas, globalizó cadenas industriales, distribución de productos, producciones, pero también globalizó terrorismo, islamismo radical, tráfico encubierto de armas, armas de destrucción masiva, la delincuencia internacional, narcotráfico, tráfico clandestino de seres humanos, blanqueo de dinero, crecientes problemas medioambientales, hambrunas, todo eso se globalizó también. Muchas de esos males de la mano de la tecnología. Entonces, hoy en el mundo tenemos un problema y los diagnósticos van a coincidir bastante, pero el problema es cuáles son los instrumentos con los cuales nosotros podemos encarar eso y cuáles son los alcances de lo que podemos realmente hacer. Es decir, Guterres pone, por ejemplo, en el tema medioambiental, 6 propuestas concretas. Sí, todas las propuestas de Guterres son concretas. El problema es que muchas son contradictorias con la realidad. Guterres dice que los populismos nacionalismos han fracasado. No han fracasado. Mucho más allá de esta pandemia, o mucho más acá de esta pandemia, en pocos meses, vamos a ver que las crisis económicas y medioambientales de muchísimos países van a ser un caldo de cultivo para nacionalismos y populismos. No va a suceder lo que nosotros aspiramos que suceda, entonces tenemos que sí preverlo, tenemos que tener la humildad intelectual para poder darnos cuenta de que las cosas no están funcionando. Uno de los problemas, quizás, además de la solución, es la propia Naciones Unidas. Se habla de que las Naciones Unidas no tienen de por sí una estructura que le permita
usar un poder coercitivo para poder, por ejemplo, solucionar los problemas de tipo armado o de tipo de conflictos de tipo bélico. Y bueno, ese es el principal problema. Yo creo que no, que el problema es un poco más de fondo. El problema es que Guterres nos está diciendo, bueno, hagamos un nuevo contrato. Bueno, pero ese nuevo contrato, ¿con quién? ¿En base a qué? Antes de pensar en la estructura de las Naciones Unidas, antes de pensar en cambiarla, tengo que pensar por qué es así. ¿Por qué la estructura de las Naciones Unidas es así? Porque recordemos que viene de un fracaso rotundo de una sociedad de naciones que tuvo sus defectos. Y se supone que esto era otra cosa. Esa estructura que limita, un segundito más, Emiliano, esa estructura que limita mucho el alcance de posibilidades de la Asamblea General, que establece un Consejo de Seguridad que de por sí veta lo que quiere y decide el futuro y el destino de la humanidad, tiene un sentido, tiene una razón. Entonces, cuando nosotros queramos modificar esas estructuras, tenemos que hacernos algunas preguntas que Guterres no se las hizo y se las tendría que hacer a los líderes mundiales. Tenemos que hacernos la pregunta de, bueno, ¿queremos un gobierno mundial que esté por encima de las potencias? No, de eso no habló Guterres. Pero es una pregunta que hay que hacerse. Guterres está diciendo que necesita una estructura, leemos el discurso de vuelta, que esté por encima de las naciones. Está manejando un concepto transnacional. Y eso hay que decidirlo, porque hay países que no están de acuerdo con ese concepto. Queremos, por ejemplo, que las potencias hagan una cesión de soberanía para que, por ejemplo, una nueva versión del Consejo de Seguridad pudiera dar una mayoría y nadie pudiera vetar una resolución. ¿Eliminamos el veto? Bueno, esas son las discusiones que tenemos que tener antes de hacer discursos tan grandilocuentes que en realidad a mí tampoco no me sorprende, porque Kofi Annan al final de sus mandatos sus discursos eran también encendidos ante la imposibilidad de llevar adelante sus reclamos. Tú, Leo, ¿por dónde vas? ¿Algo más del diagnóstico o ya nos metemos con los planteos, con las propuestas que hace Guterres? No, mi amigo Gustavo hizo diagnóstico, pronóstico y la extremaunción. No. Muchas cosas juntas. No soy pesimista. Déjame terminar con el diagnóstico brevemente. El diagnóstico es que estamos metidos en una serie de crisis imbricadas que no tienen una solución evidente. Y lo que Guterres dice es que no podemos, después de que se logre controlar de alguna manera la pandemia, volver al mundo como era antes. Y eso es una afirmación fuerte. Eso no quiere decir que él puede cambiar el mundo, ni siquiera ni la Asamblea General, ni en realidad hay fuerzas que nos sobrepasan por todos lados. Es una expresión de deseo. El diagnóstico es que tenemos como él dice, los 4 jinetes que ya se mencionaron, pero nosotros lo estamos viviendo eso. Antes que se hablara de la pandemia, en Chile teníamos casi una revolución, un gobierno que tuvo que dar marcha atrás en todo frente a los movimientos populares, pero pasaba también en muchísimos otros países. Acá mismo en Francia, el gobierno estaba desbordado por las manifestaciones, una de las cuales eran de los servicios médicos de urgencia diciendo no estamos preparados si algún día hay un problema. 2 semanas después tuvimos la pandemia. Es decir, el mundo estaba empezando a sufrir de una manera bastante global los efectos de la globalización, por un lado, del unilateralismo de algunos países, en particular Estados Unidos, a lo cual se sumaba crisis como la del cambio climático, que unos le dan pelota y otros no. O sea que el diagnóstico era que estamos hoy enfrentados a una serie de crisis que van confluyendo y que nos ponen en una situación tal, y esta es la parte importante, que no podemos pensar en que todo va a volver para como era antes, sino que tenemos que estar pensando en cómo queremos que sea mejor, más resiliente, más capaz de responder a las crisis que estábamos. Si se va a poder o no se va a poder, eso no lo sabe nadie. Es una cuestión de relaciones de fuerzas y de situaciones que van a ir viniendo. Dijo Guterres en su discurso: hoy estamos frente a nuestro propio 1945, ¿no? El contexto aquel posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que nace Naciones Unidas, justamente, porque de eso estamos hablando, de los 75 años de Naciones Unidas. ¿Ustedes tienen esa misma impresión? ¿Estamos ante nuestro propio 1945? Leo, ¿sí? Pues sí, yo creo que estamos frente a ¿qué pasó después de 45?
y hubieron grandes proyectos para reconstruir el mundo. Proyectos como el Plan Marshall para reconstruir la economía europea fundamentalmente, pero también el proyecto Naciones Unidas, que era para hacer un mundo donde hubiera menos conflictos, hubiera algunos mecanismos para resolver los conflictos y que hubiera también una fuerza para ayudar a ir adelante. Y ojo, si no fuera por Naciones Unidas, no se terminaba el colonialismo. Una de las cosas muy importantes que pasó del 45 al 70 fue que se fueron liberando las colonias. Estaría el apartheid en África del Sur todavía. Seguirían habiendo montones de conflictos que se evitan. Todos los años mueren funcionarios internacionales en misiones de paz y en misiones humanitarias. Siempre, a mí me ha tocado algunas veces participar de estos recuerdos de esta gente. Son 30, 40, 50 funcionarios por año que caen para salvar vidas, que no se puede medir cuántas vidas se salvaron. Bueno, ese proyecto tiene una ambición en donde hay una parte que es utópica. ¿Me dejás preguntarle a Gustavo lo mismo y hacemos una pausa? ¿Estamos en nuestro propio 1945? Tenemos que luchar contra nuestro propio dramatismo. Es decir, en 1945 había que poner de pie un mundo destruido. Hoy nosotros pusimos el planeta en off. No bombardeamos las fábricas. No dejamos ciudades arrasadas. Las cadenas productivas están allí. Hay que volver a levantar la llave y volver a trabajar. Es decir, tenemos muchas ventajas sobre 1945. Y también tenemos experiencia sobre lo que no se debe hacer. Dice uno de nuestros oyentes, Marcos, Guterres se quedó corto con la cantidad de jinetes. Yo agregaría más: concentración de riqueza, explotación del hombre por el hombre, falta de referentes morales. Otro de los oyentes plantea, el problema de la ONU es el poder de veto de los más poderosos. Eso es lo que plantea este celular terminado en 915. Bueno, por acá volvemos, por acá seguimos en esta mesa internacional.